Hola, ¿cómo te va? Desde el Ministerio Tu Palabra Irradia Luz te damos la bienvenida. Como siempre te decimos, deja tu comentario debajo de cada video y si así lo deseas, pedir algún tema que quieras que tratemos. Hoy vamos a estar viendo un poquito qué diferencia hay entre creer y saber. Muchas veces no tenemos la dimensión de la diferencia que hay entre estas dos palabras, ¿no es cierto? Porque yo puedo decir que creo en esto o creo en aquello, pero quizás respondo solo por saber algo de eso, y no porque esté convencido, porque sé seguro que eso es así. Y ya Jesucristo lo marcó muy claramente. Te voy a dar dos pasajes nada más. Juan 11:40, donde Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, si queremos ver toda la gloria manifestada de Dios en nuestra vida, tenemos que creer, no saber que Dios existe. El segundo pasaje sería uno que es muy conocido en Marcos 9:23, que ya algunas veces lo hemos citado. Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Por eso hay mucha diferencia en saber que todo puede ser posible, que en creer que todo va a ser posible. Hagámonos una ilustración que estamos en un aula con un profesor y el profesor nos pregunta, ¿dónde queda Roma? Y nosotros respondemos, creo que en Italia. ¿Qué va a decir el profesor? Creer es una cosa, yo quiero que usted esté seguro si es en Italia. Y creo, alguna vez me dijeron, alguna vez creo que lo leí por ahí, creo, pero es otra forma de creer. Y el profesor nos puede decir, bueno, si usted cree, la creencia es para la iglesia, ¿no es cierto? Para esto que yo le estoy preguntando, usted tiene que saber, no tiene que creer. Por eso, para creer, como a veces nosotros imaginamos que todo es así, está para la iglesia, para las cosas de Dios, para la fe, creer que yo tengo fe verdadera en que Dios va a hacer una obra milagrosa en mi vida, por ejemplo. No solo es necesario creer, el creyente debe tener fe para todos los actos de su vida. Por ejemplo, debe tener fe en su trabajo, con lo que hace, con su tarea diaria, que va a progresar, que va a hacer el trabajo que él verdaderamente necesita. Debe tener fe en la familia, que va a ser una familia donde a él lo apoye cuando verdaderamente lo necesite. Y así podemos ir hablando en todas las circunstancias de la vida. Una fe viva, que es la que estamos hablando, creer en tener fe en Dios, que es el que nos puede proveer de todas las cosas, es un poder de gran dinamismo para todas las áreas de nuestra vida, como lo hemos estado mencionando recién. Es importante conocer la diferencia que hay entre creer y saber. Es bueno que lo tengamos bien diferenciadas estas dos palabras. Vamos a la primera pregunta que nos hicimos hoy cuando hicimos la ilustración. ¿Dónde queda Roma? Y decimos, creo que en Italia. La respuesta creo que alguna vez me dijeron, creo que alguna vez lo leí, creo que ya expresa que hay dudas y no hay una convicción que yo estoy afirmando dónde queda ese lugar. En cambio, en el sentido bíblico, o sea, lo que dice la palabra de Dios, la palabra creer significa lo contrario, ¿no es cierto? Es saber con certeza y confiar plenamente que soy un hijo o una hija de Dios, por ejemplo. No lo digo yo. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, eso hay que tener una buena creencia, no es cuestión de decir yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, así porque sí nomás. Cuando podemos decir creo en Dios, confío verdaderamente en Él y en su palabra, es cuando verdaderamente triunfamos y es la victoria que está asegurada sobre toda duda. Porque a veces la duda nos pone trabas, nos pone
un palo en la rueda y no nos deja avanzar a donde queremos ir. Por eso Santiago, el apóstol Santiago, en su carta al final de la Biblia lo expresa muy claramente en el capítulo 1, verso 6. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Y nunca salimos de esa duda y decimos, y ahora en época de pandemia, que voy a hacer un nuevo emprendimiento y no sé si va a ser negocio y no sé si me va a dar beneficio y si nada se vende y nada se puede hacer en este tiempo, está todo trabado. Si tenemos dudas, no tenemos una creencia de que Dios nos va a ayudar en ese proyecto, en ese emprendimiento que nosotros queremos hacer, seguramente va a ser un fracaso. Ahora, y porque confiamos en Él, porque confiamos en Dios, sabemos con seguridad que Él hace lo que dice y cumple siempre con sus promesas. Por eso el salmista es clarísimo en esto, en el capítulo 9, verso 10 de los Salmos, dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Esa es la confianza que nosotros debemos tener en Él, que Él verdaderamente nos va a sustentar en todas las cosas que nosotros vayamos a hacer. Yo sé que muchas veces hay gente que nos engaña, hay gente que nos estafa, hay gente que ha hecho daño grande a nuestra vida, entonces estamos muy perceptivos de tener dudas, de confiar, de ya creer en algo, en alguien, ¿no es cierto? Pero la Biblia es tan contundente en esto, es tan contundente como si fuera el diario de hoy. Fíjate lo que dice el libro de Números, que es un libro muy antiguo, allá al principio de la Biblia, capítulo 23, versículo 19. Dice, Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez prometió sin cumplir? Esto Dios nunca lo va a hacer. Cada vez que te cumpla, cada vez que te diga algo, te dé una promesa, que vos encuentres una promesa en la palabra de Dios, Él la va a cumplir. Porque como dice el versículo, no es hombre para mentir, ni para estafar, ni para engañar a nadie, porque es tu creador. Todo aquel que tiene incertidumbres, inquietudes y dudas, debe buscar a Dios y creerle a Él y a su palabra. Deja de creer en las personas, deja de creer a los que están alrededor tuyo. Está bien que te apoyen, está bien que vos pidas consejo, está todo muy bien. Pero cuando tenés incertidumbres, cuando ya hay muchas inquietudes dentro tuyo, empezá a buscar a Dios y creerle solo a Él y lo que la palabra dice en sus promesas que hay ahí adentro para tu vida. De verdad se puede confiar en Dios. Pero en este tiempo que está todo tan enrarecido, que hay tanta violencia, que la gente está mal, que se pelea, que se odian, que no se respetan, que los gobernantes son todos atorrantes, por decir algo, ¿no es cierto? En verdad, ¿se puede confiar en Dios en este siglo XXI? Yo te digo que sí. Es lo único que nos queda, no hay otra alternativa. Fíjate lo que dice el salmista en el Salmo 44, versos 6 y 7. No confío en mi arco, ni dependo de que mi espada me salve. En esa época había muchas guerras. Uno dependía de los arcos, las flechas y las espadas, ¿no es cierto? Él dice que no confía ni en su arco, ni depende de su espada para que lo salve. Tú eres, le habla al Señor, el que nos da la victoria sobre nuestros enemigos. Avergüenzas a los que nos odian. Más claro, échale agua. Es mi deseo, ¿no es cierto?, que a través de este video vos clarifiques tus dudas en lo que es creer y lo que es saber. Deja de decir, sé que Dios existe, sé que Dios puede hacer algún milagro, sé que Dios
puede escuchar lo que yo le diga. Deja de decir que sabes. Empezá a decir, yo creo que hay un Dios. Yo creo que Dios va a responder mis oraciones. Yo creo que Dios es poderoso para defenderme en toda situación de mi vida. Que Dios te bendiga muy ricamente.